Estimados hermanos y hermanas, los invito a poner su mirada en la sagrada imagen que tenemos aquí en el altar mayor. La imagen de nuestro amado Cristo Moreno, el Señor de los Milagros, a quien rendimos homenaje porque Él, con su muerte y resurrección, se ha convertido para nosotros en el faro que nos guía, como dice la letra del bello himno dedicado a Él, y es como el signo de identidad de millones de peruanos, como dije al inicio, aquí en el Perú y en el mundo. De aquellos que radican en otros países y orgullosos difunden desde donde se encuentran su fe en el Cristo de Pachacamilla, organizando su fiesta, saliendo con la imagen en procesiones, antes, ahora por la pandemia limitado, por las calles de pequeñas y grandes ciudades, cantando a todo pulmón este himno e implorando la misericordia y la bendición del Señor. Gracias a esta gran devoción, el Perú es también conocido en muchas partes del mundo. Desde aquí saludamos, unidos en una misma fe, a estos hermanos y hermanas que dejaron el país en busca de un futuro mejor para sus familias, pero se han llevado en su corazón, en su alma y en su existencia su inquebrantable devoción al Señor de los Milagros, a Jesús de Nazaret, al que es, como acabamos de escuchar en la Sagrada Escritura, principio y fin, alfa y omega, y ante quien, como dice San Pablo, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, al nombre del Señor Jesús. Por eso, estimados hermanos, quiero pedirles a todos ustedes, los aquí presentes, los que están en la calle, los que siguen la televisión o las redes en sus casas o donde estén, que le ofrezcamos como gran devoción un fuerte y caluroso aplauso a esta sagrada y bendita imagen. Por ello, me atrevo a afirmar, por todo lo dicho, toda la historia, los siglos, me atrevo a afirmar que el Señor de los Milagros está en el corazón de la iglesia peruana. Y por eso también la iglesia es el corazón del Perú. Pues la gran mayoría de peruanos profesamos nuestra fe en Cristo, representado en esta sagrada imagen. Ahora les pido que centremos nuestra mirada, nuestro corazón y nuestra alma en esta sagrada imagen del crucificado. En este contexto traigo una frase del escritor, aviador francés, autor de esta obra famosa, El Principito, que dice así: Señor, entrelázame al árbol a quien pertenezco, porque no tiene sentido si permanezco solo. El ser humano, por un lado, tiene raíces antropológicas, culturales, sociales, familiares. Y hay del hombre que vive en soledad, en el vacío y en el silencio de la existencia humana. Pero por otro lado, el ser humano también tiene raíces divinas. Y en el Génesis, el autor bíblico nos dice que cuando Dios creó al hombre, le insufló en sus narices aliento de vida. Y ahí está el ser viviente.
la persona humana y su dignidad. Y ay de nosotros si vivimos sin Dios, sin la conexión que nos ha dado el aliento vital. Esta invocación, dicha por este autor, entrelázame, Señor, al árbol a quien pertenezco, porque no tiene sentido si permanezco solo, puede ser transcrita para el árbol de la cruz. Porque la historia de la humanidad, según la Biblia, resulta casi suspendida entre dos árboles. De un lado está el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, bajo el cual se desarrolló el drama del pecado, del querer suplantar a Dios, de alejarse de Él, romper con la comunión con Dios. Y de otro lado está el árbol del Calvario, muy bien representado en esa sagrada imagen. Ahí está todo. Ahí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está Cristo, está María, está un apóstol, los apóstoles representados. De ese lado entonces está el árbol del Calvario, de la cruz de Jesús, bajo el cual se abre la historia de la salvación, de la gracia y de la amistad con Dios. Y esto es lo que viene sintetizado en el prefacio que vamos a leer en la misa. La frase dice: en el árbol de la cruz, tú has establecido la salvación del hombre, porque donde surgía la muerte, de allí resurgiría la vida. Busquemos, hermanos, hermanas, todos, todo el pueblo de Dios, fieles, religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, busquemos todos de separarnos de aquel primer trágico árbol, del árbol del Edén, del orgullo, de la soberbia y del mal, para entrelazarnos al árbol de la salvación, porque no tiene sentido permanecer solo, aislado, sin Dios, en el vacío y en la nada de la existencia. Sin esta raíz divina no se tiene alimento para vivir. Los invito también a fijar nuestra atención sobre la reflexión que hace San Juan, la que hemos escuchado en el Evangelio, y que la liturgia ha anudado al árbol de la cruz como un nudo, donde exactamente ha estado elevado el Hijo del Hombre. Hermanos, hermanas, para entender el significado de la cruz, difícil a veces humanamente, de por sí suplicio atroz y signo de derrota, es necesaria la fe que la revela como trono del triunfo sobre el mal. Pues a través de la fe descubrimos que la cruz es un signo del amor divino. Sobre la cruz se manifiesta la voluntad divina de no abandonar al hombre a sí mismo, abandonado a su miseria y a su locura pecadora. El amor del Padre se manifiesta con un don, el del Hijo Jesucristo. San Juan dice: dará a su Hijo unigénito. Dios ha enviado el Hijo al mundo. La encarnación es un don divino y una misión salvífica. Cristo viene en medio de nosotros con una responsabilidad, vamos a decir así, bien precisa, que el Evangelio lo sintetiza de manera extraordinaria, como hemos escuchado. Primero, no ha venido para juzgar al mundo. Dios no desea hacer estallar el juicio sobre el mal de la humanidad. No es un emperador inexorable que quiere aplicar con rigor la justicia. De hecho, ¿cuál es el verdadero deseo
la verdadera voluntad de Dios, salvar, para que el mundo se salve por medio de Él. Luminosa expresión del inclinarse de Dios sobre la criatura frágil y pecadora para levantarla hacia Él, hacia la luz, hacia la amistad con Él. Y así se abre un nuevo horizonte para la criatura, para el ser humano. Segundo, para que quien cree en Él no muera. ¿Cómo se entiende esto? Si todos morimos humanamente. Pero esta expresión, quien cree en Él no muere, es expresión de nuestro destino. No estaremos más obligados a participar en los infiernos, en la ausencia de la luz, en el vacío y la soledad absoluta. Tendremos la cercanía de Dios y la esperanza de estar con Él, el tener la vida eterna, como dice el Evangelio, repetida 2 veces en este texto evangélico. En el lenguaje de San Juan, la vida eterna no es una pálida inmortalidad del vago sabor platónico, sino es la participación en la misma vida de Dios. No es una sobrevivencia más allá de la muerte solamente, sino es la comunión plena y eterna con el Señor. A eso tenemos que llegar. Así, la cruz de Cristo describe la eterna enseñanza de la salvación. Esta imagen sagrada así describe esa, valga la pena repetirlo, vale la pena, la eterna enseñanza de la salvación. La cruz de Cristo encarna el ingreso de Dios en la historia, hasta aquella terrible frontera que es la muerte y el pecado. Pero ¿para qué? Para despedazar el encanto perverso del mal y levantarnos hacia lo infinito, hacia la vida, hacia la comunión con Él, hacia la luz. La cruz levantada, esto es plantada en el centro de la historia y dirigida hacia el cielo, es el gran signo levantado entre los pueblos para que todos crean, esperen y sean salvados. Como dice San Juan en el texto bíblico, cuando seré elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, la frase de Cristo. La cruz de Cristo es pues un estandarte de muerte y de vida, de humildad y de gloria, de sufrimiento y de alegría, de humanidad y de divinidad. Nuestro estatus de criaturas mortales y pecadoras, desde cuando ha estado asumido por Cristo, ha sufrido una metamorfosis radical. ¿Cuál? En la cruz de Cristo, estimados hermanos y hermanas, y grabémonos esto, todos, en la cruz de Cristo nuestra pobreza ha sido condividida y liberada. Nuestro pecado ha sido asumido y cancelado, borrado. Nuestra miseria ha sido aceptada y curada. Nuestra humanidad ha sido tomada y redimida. De allí la expresión del centurión romano al pie de la cruz, que fue una profesión de fe. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ojalá, es un deseo, cuando pase este confinamiento causado por la pandemia, ojalá esta sagrada imagen salga. Un deseo que ojalá sea en el tiempo adecuado, sea cargado en los hombros por los seres humanos, por nuestros hermanos todos, por las calles, bendiciendo, curando, como Jesús caminaba en aquel entonces por las calles,
de Jerusalén y de la Palestina de aquel entonces. Hay una frase hermosa que dice: caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén y de Palestina. Qué hermosa expresión, estimados hermanos, como debe ser. Cuando yo seré levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. El Señor de los milagros, sabemos todos, nos atrae a todos. Signo religioso del Perú entero. Adán había desafiado a Dios subiendo la escalera del orgullo. Cristo descendió del cielo para tomarnos de la mano y conducirnos allí junto con Él. Hermanos, hermanas, no existe otra gloria para el cristiano, como dice San Pablo, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, representada en esta sagrada imagen del Señor de los milagros. Esta imagen, el Señor de los milagros, esta pintada en la época de la colonia por este esclavo llamado Benito, que permanece hasta el día de hoy. La imagen que sale, representada en esta imagen sagrada del Señor de los milagros, gloria de la iglesia, alma del pueblo peruano, y por ello gloria y esperanza de los fieles y de la iglesia en el Perú. Que así sea, estimados hermanos, que el Señor de los milagros siga derramando bendiciones, curando, sanando, concediendo todas las gracias que cada quien le pide.